Buenas tardes, seguimos en la Convención Minera en Arequipa y esta vez me encuentro con Carlos Amati León, que es profesor y ex decano de Economía de la Universidad del Pacífico y aparte un investigador en temas de desarrollo, ¿correcto? Así es. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué le ha parecido Muy estos contento y primeros? con mucho optimismo de lo que estoy escuchando sobre la nueva minería, ¿no? ¿Por qué? Porque veo que todos hemos aprendido, comenzando por los mineros, donde la historia era un disloque y un desencuentro entre la vieja minería con la sociedad peruana y las poblaciones vinculadas a los proyectos mineros. Ejemplo de La Oroya, Casapalca, ¿no? Minería era igual a contaminación y centros mineros, barracas lúgubres con silicosis, ¿no? Eso es, y un trabajo muy duro a lugares muy Inhóspitos, ¿no? inhóspitos y de una vida muy dura, ¿no? Y ahora vemos que la minería y la sociedad peruana y los políticos peruanos vemos que se tiene que no ir a una colisión, sino más bien a una armonización donde la minería es el inyector de recursos de divisas, que es el combustible para propulsar el crecimiento de nuestro país. Y el crecimiento del PBI básicamente es el crecimiento de nuestras ciudades. En los últimos 60 años, hecho histórico inédito en el mundo, los peruanos hemos construido 21 ciudades de más de 100.000 habitantes en apenas 60 años. El PBI es el crecimiento de las ciudades, es una matriz industrial de servicios de comercio que para su desarrollo necesita divisas para capitalizar infraestructura, carreteras, transporte, la misma parte residencial, servicios. Y el ciclo económico, los ciclos económicos en nuestro país eran 4 años de bonanza y 4 o 6 años de crisis muy cíclica, muy vinculado a cómo iban los precios y que encontráramos una nueva mina que expandiera su producción. Estoy hablando del siglo XX, ¿no? Pero ahora estamos en un momento histórico que es un punto de inflexión donde el desencuentro pasado entre minería con la sociedad, ahora estamos en una armonización y una convergencia de visiones de construcción de país. Entonces la nueva minería está obedeciendo a un nuevo contrato social de la sociedad peruana con el Estado para hacer contratos de mejor calidad de vida de los ciudadanos que están en el entorno de esas minas. Caso de Cerro Verde, donde acabamos de escuchar que el ciclo virtuoso del agua, donde se invierte en reservorios, en potabilización del agua, en el alcantarillado para ir a todas las conexiones domiciliarias y después ahora el nuevo proyecto de purificar las aguas servidas para que sean utilizables en aguas abajo en agroindustria, por ejemplo. Hay una convergencia de nada menos que 1 millón de habitantes de la ciudad de Arequipa con su motor de recursos que es Cerro Verde y ahora la expansión de esta mina. Y de hecho Arequipa tiene una percepción, digamos, Muy positiva muy positiva, y ¿no? bienvenida, pero al inicio fue conflictiva. Y la gerencia de Cerro Verde entendió y los gobernantes de Arequipa han entendido de que con violencia, tomando carreteras, con muertos y heridos, todos pierden. Pero esta armonía se contradice con el gran número de conflictos sociales que se reportan mes a mes en el país, ¿no? Estamos en este periodo de inflexión de aprendizaje y de constatación de que hay nueva minería y que la vieja minería con malas prácticas ambientales, malas prácticas sociales y al extremo es la minería informal que vemos que es en números tan grande, 2.600 millones de dólares del oro ilegal, que es casi igual que la minería de oro formal, y que esa es el desborde de la sociedad, la completa ausencia del Estado y sin ninguna estructura de gestión pública que pueda ordenar y civilizar
a esa economía mafiosa que está desbordando el país. Entonces tenemos una nueva gran minería. Y otro dato importante para nuestro país es 30, 40 proyectos, de los cuales 15 proyectos mega proyectos, y en todo el territorio. En el pasado de nuestro país era un proyecto que salía y que explicaba el boom de 4 años. Toquepala en los 50, 60, la pesquería y después Cuajone y después hierro, la mina de hierro. Y eso han sido los ciclos económicos. Una mina que ingresa al mercado internacional genera más impuestos, el Estado tiene para más gasto público en pequeñas obras y aumentar la burocracia, los servicios públicos. En estos años estamos a puertas para un gran salto, que son los 55.000 millones de dólares de cartera en la inversión de los megaproyectos. Pero si van a invertir 55.000 millones es para producir 200.000 millones de dólares. Y de ahí hay que generar el valor agregado, que es el pago de planillas, el pago de rentas, el pago de impuestos. Todo el efecto multiplicador que genera la minería. Más el efecto multiplicador del gasto de ese ingreso, de la planilla y de los rentistas que gastan como residentes en esas ciudades. ¿Y esto qué implica justamente para estas ciudades? Que la oportunidad de construir estados locales, regionales, articulados con el nacional, para hacer un planeamiento urbano de largo plazo, para evitar lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, donde la minería ha dado shocks de capitalización, pero tenemos una Lima de 9 millones de habitantes, con el perfil del Cerro San Cosme y La Parada, que no ha sido el objetivo deseado hace 40 o 50 años por toda la clase política y la sociedad peruana. Nadie deseó llegar a 9 millones. Más bien el discurso político y de la clase académica y dirigente y política del país era desconcentrar y descentralizar. Y después de estos 50 años tenemos un país súper concentrado y con unas economías anémicas, locales, con calidades de vida de tercer mundo. Entonces, ¿por qué es que ha sido rebasado la dirigencia peruana y el Estado? Arequipa nadie planeó tener más de 1 millón de habitantes, con los conos como vemos. Entonces ahora tiene que invertirse en planeamiento urbano con fortalecimiento de la gestión pública de las ciudades. Nuestro ministerio encargado de eso es el Ministerio de Vivienda, y el punto no son viviendas, no son barrios, sino es planeamiento urbano. Y eso tenemos un Ministerio de Vivienda y Construcción, ¿no? Idea de viviendas, no de gestión de urbes. Claro, porque esta futura inversión minera va a generar un cambio fundamental, pues todo un desarrollo de servicios, exportaciones, todo un desarrollo de negocios anexos que van a transformar por completo esas ciudades, ¿no? Sea en el sur, en el norte. Tenemos la buena noticia que se ve, para ser objetivo, que ya no es La Oroya, ya no es Casapalca, ya no es Quirubilca, los modelos de centros urbanos, o lo que era Matucana y Morococho, ¿no? Que eran pequeños, eran casi campamentos mineros que crecieron, digamos. Que crecieron con condiciones de vida terribles, ¿no? Hoy día tenemos que Toromocho construye una nueva ciudad de Matucana. Volcan va a trasladar la ciudad de Cerro Pasco a otro nivel. Cerro Verde con Arequipa son socios estratégicos, y nada menos con Arequipa, que siempre ha sido rebelde y difícil de negociar, y al comienzo fue muy beligerante con la mina por la contaminación del polvo de la concentradora. Y ahora vemos que Arequipa desarrolla y crece y genera más agua con una inversión conjunta con Cerro Verde. Ahora, hay un tema de estas ciudades mineras del futuro, ¿no? Que es, si bien la minería genera todo un efecto multiplicador, definitivamente aquellos mineros, trabajadores que trabajen en la minera van a tener ingresos mucho mayores por las utilidades que reparten,
y que generan una cierta diferenciación entre ellos y el resto de la ciudad, que es lo que sucede, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Donde hay los colegios estos para la gente minera y los otros. Entonces ahí se ve un disloque entre el núcleo que movilizaba Yanacocha con la sociedad cajamarquina. Falta de planeamiento urbano tanto que recién están construyendo su reservorio para garantizar 24 horas de agua potable en la capital del departamento. Recién están terminando el reservorio de agua, cosa que aquí en Arequipa ya se está en la última etapa, que es el reciclar el agua de las aguas servidas, ¿no? Y potabilizarlas. Otro ejemplo creo que es Southern con Hilo, es otro ejemplo que se ve que Hilo ha avanzado muchísimo. Entonces el ingreso y la calidad de vida no solamente depende del buen sueldo, sino dónde vives para gastarse el sueldo. Y cómo el Estado planea el desarrollo de esa ciudad. Y eso es desarrollo de la calidad urbana, de la residencia de esos trabajadores, de las vías de transporte, de la calidad del transporte urbano, de la calidad del servicio de educación, de salud, de seguridad ciudadana, de esparcimiento, de cultura. Eso es la calidad de vida. Y el ingreso real es el acceso a esos servicios que lo financias con tu sueldo. Pero tener un sueldo extremo para vivir en una barriada o para vivir en La Oroya, con silicosis, para ponerlo en términos de caricatura, entonces ahí el promedio de esperanza de vida de los trabajadores era bajísimo, ¿no? Y con una muerte anunciada con la silicosis, estoy hablando de hace poco, claro, y que todavía está en discusión qué va a pasar con La Oroya. Ahora, incluso en el ejemplo positivo de Arequipa vemos también que el tráfico se ha desbordado, hubo un intento de gestión del transporte urbano que aún no se da. ¿Usted, digamos, de cara al futuro de estas ciudades mineras, es optimista o cauteloso? Optimista, porque ya veo que, un ejemplo que yo puse en una reunión con la Cámara de Comercio hace unos 2 años, que el gran deseo de los arequipeños, soy de Arequipa, desde chico era vivir en Cerro Alegre, era lo máximo donde está el hotel de turistas. ¿Por qué? Porque tenía un lago y un riñón verde, un parque verde, y en torno a él eran las residencias de los arequipeños. Era lo máximo, y eso se construyó para el cuarto centenario en 1940. Y siendo el ideal para vivir, la aspiración máxima de calidad de vida, desde 1940 no se ha construido otro Cerro Alegre. Entonces la oferta decía, hay que tirar una autopista de Yura hasta la Pampa de Vítor y La Joya, y ahí construir la nueva Arequipa, pero varios Cerro Alegres en red. Y veo que ya existen algunos condominios que están vendiendo y que ya han vendido buena parte, adelantándose a esta idea. Entonces, la expansión de Arequipa en La Joya o la Pampa de Cibo quitan presión a la campiña, al centro y a la campiña. Claro. Porque el costo de vida en Arequipa no solamente es el transporte, es la salud por la altísima radiación solar, porque se está comiendo la campiña y se tiene elevados índices de cáncer a la piel, a la vista, al tracto respiratorio, y eso es costo de vida, más lo insufrible del tráfico en las horas punta, con lo cual es costo de vida. El pagar transporte no es ingreso, el gasto en transporte no es ingreso, es costo para generar ingresos, ¿no? Si uno no va al trabajo, claro, no cobra este ingreso. Entonces la calidad de vida se está deteriorando por el mal planeamiento urbano que ha habido en las décadas pasadas. Entonces, qué bien que Cerro Verde duplique su producción y va a duplicar el ingreso y los impuestos a Arequipa, pues eso tiene que ser digerido en una mejor calidad de vida para los arequipeños, y eso tiene que ser mediado por sus instancias de gobierno, gobiernos locales, distritales, en un sistema con el gobierno municipal metropolitano de la provincia y el gobierno regional. Tiene que tener corporaciones de desarrollo para tener instituciones de inversión y de operación de esos proyectos muy descentralizados y no estar enmarañados con la normatividad del gobierno central burocrático,
y que pueda tener la experiencia que ya tuvimos en Arequipa en los años 60 con la Junta de Rehabilitación de Arequipa, que por ley se dio un presupuesto especial con un directorio con metas muy claras para lograr la reconstrucción de Arequipa y la modernización en el parque industrial, en el turismo, en el desarrollo del casco urbano, en la variante Huichumayo, en el parque industrial. Y eso lo hizo la corporación con gran autonomía en la operación y el cumplimiento del mandato, pero sometido al mandato de lo que quiere la población a través de sus representantes. Entonces, un directorio con una gerencia de alto nivel profesional y con equipos de punta del mundo para ejecutar este plan urbano de 20, 30 años, y de esa manera se hace un uso más eficiente de los excedentes de Cerro Verde. Ojalá pues que muchos aprendamos de ese ejemplo exitoso de lo que se dio hace mucho tiempo aquí en Arequipa, y que nuestro motor de crecimiento nos ayude también en calidad de vida. Pues, ¿no? Y que aprendan la construcción de clústeres mineros en el sur, Arequipa, Moquegua, Tacna, del centro sur, que es Cusco, Apurímac, uno, del centro del Perú, que es Junín, Cerro de Pasco, la Sierra de la Libertad, el clúster de Cajamarca y de Piura. Entonces es un ejemplo para el manejo del desarrollo regional en torno a las ciudades de Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Huánuco, Cerro de Pasco. Entonces tienes un impulso desde dentro del país y se expande la demanda interna, y que compensa por lejos la retracción de las exportaciones, del menor precio de minerales y de la crisis internacional. Creo que el crecimiento de Perú en los próximos 20 años debe ser impulsado por ese desarrollo de ciudades de alta calidad de vida para sus residentes, financiados por esta nueva minería. Genial, muchísimas gracias por la entrevista, señor Carlos.